Para esta exploración, colocaremos nuestro dedo 1 centímetro por delante del trago en ambas articulaciones. Pediremos al paciente que haga una apertura de la boca y verificamos si existen chasquidos o crepitaciones de la articulación. Para verificar el grado de apertura que tiene esta articulación, mediremos desde el área del labio superior hasta el labio inferior. La medida normal debe ser mayor a 4 centímetros. Para la inspección compararemos el hombro con el contralateral buscando la existencia de atrofias, deformidades o tumefacciones. Le pediremos al paciente que levante los brazos, que se toque la nuca y que toque la espalda. Con estos 3 movimientos estaremos explorando todos los movimientos que realiza el hombro. En este movimiento activo le debemos decir al paciente que haga un movimiento de separación, es decir, un movimiento de abducción. El paciente, en un caso normal, debe ser capaz de llevar sus brazos hasta un ángulo de 180 grados sin ningún tipo de dolor. Hay 2 casos que se pudieran presentar, que es que el paciente tuviera un dolor en la parte media o en la parte superior de este arco. Si el paciente tiene un dolor en la parte media de este arco, es decir, entre los ángulos 60 y 120, el paciente pudiera tener una afección en la articulación glenohumeral. De lo contrario, si el paciente tuviera un dolor en la parte superior, es decir, entre los ángulos 170 y 180, el paciente tiene una alteración en la articulación acromioclavicular. En este movimiento activo debemos de decir al paciente que haga un movimiento hacia adelante, es decir, un movimiento de flexión. En este caso, el paciente debe ser capaz de llevar sus brazos hasta un ángulo de 180 grados sin ningún tipo de dolor. Ahora le pedimos al paciente que se voltee de frente a nosotros y que apoye sus codos a los costados y le indicamos que haga un movimiento de separación, es decir, que haga un movimiento de rotación externa. Este movimiento debe ser de 80 a 90 grados. Después le indicamos que toque con las manos o que lleve sus brazos a su espalda y este sería un movimiento de rotación interna y debe ser de 70 a 80 grados. Pediremos al paciente que haga un movimiento de separación de brazos o un movimiento de abducción de un grado de 180. Indicaremos ahora al paciente que haga un movimiento interno de unos 70 a 80 grados. Fijaremos el ángulo inferior de la escápula. Después indicaremos una leve separación. El primer movimiento se deberá a la articulación glenohumeral. Posteriormente se moverá la escápula torácica. Palparemos debajo del acromio lo que se conoce el espacio subaracromial y realizaremos una presión en ella misma. Nos colocaremos detrás del paciente y le indicaremos que se encoja de hombros, con el objetivo de poder encontrar chasquidos, bultos o dolor. Con el paciente en posición anatómica o sentado se localiza la articulación acromioclavicular, palpando sobre el punto donde el acromion se encuentra con la clavícula. Consiste en aplicar una ligera presión para evaluar la integridad articular y detectar la presencia de tensión, dolor o deformidad. Un hallazgo normal es la ausencia de dolor a la palpación y un hallazgo abnormal significa sensibilidad aumentada, prominencia ósea o inestabilidad y sugiere esguince acromioclavicular o artrosis. A nivel anterior del hombro se explora la línea articular glenohumerular anterior. Debemos deslizar los dedos desde el acromion hacia abajo sintiendo la depresión de la articulación. La palpación debe ser suave para detectar irregularidades en la continuidad articular. En condiciones normales no hay dolor ni abultamiento. Si encontramos un dolor localizado o irregularidades, pueden indicar inestabilidad anterior, bursitis o lesión de la Brun. Se localiza el surco intertubercular anterior al hombro donde se palpa el tendón de la porción larga del bíceps. Consiste en rotar ligeramente externamente el brazo mientras se palpa el surco para encontrar el tendón. Un tendón normal es firme y no doloroso. Y si se encuentra un dolor, desplazamiento o resalte del tendón, puede indicar tendinitis, tenosinovitis o luxación del tendón. El paciente eleva lateralmente a 90 grados el brazo mientras nosotros aplicamos una fuerza descendente en el brazo pidiéndole que resista. Se evalúa principalmente la función del músculo supraespinoso del manguito rotador. Un hallazgo normal es la aducción fuerte sin dolor y un dolor o debilidad sugiere el desgarro del manguito rotador o tendinopatía. Durante la abducción resistida se analiza la presencia de tendón o dolor en el espacio subacromial.
Debemos observar si el paciente reporta dolor al elevar el brazo, sobre todo entre los 60 y 120 grados de aducción. Se pide al paciente que toque su hombro contralateral y se aplica fuerza contra la resistencia del paciente. El paciente aplicando fuerza arriba y nosotros hacia abajo. Indicamos al paciente que realice una pronación de la mano y le vamos a indicar que flexione el brazo contra resistencia de la nuestra. Si aparece durante esta maniobra dolor en la parte alta del hombro, quiere decir que presenta una inflamación en la porción larga del músculo bíceps. Se tiene que tener una abducción del hombro a 90 grados con una flexión de 30 grados, una rotación interna. Se empuja el brazo hacia abajo y el paciente deberá intentar impedirlo. Si hay dolor, se presenta una rotura del supraespinoso. El paciente se coloca en posición sentado o de pie. El brazo del paciente se posiciona en flexión de codo de 90 grados con el antebrazo, o sea, la palma hacia arriba. El hombro se coloca en flexión anterior de 90 grados y el examinador aplicará resistencia sobre la cara anterior del antebrazo del paciente, mientras se le pide que intente mantener esa posición. El paciente debe resistir la fuerza ejercida por el examinador.